Si buscas un destino que conjugue entretenimiento e historia, piensa en San Agustín, en el estado de Florida. Esta es la ciudad de origen europeo más antigua del territorio continental de Estados Unidos, fundada en 1565 por el español Pedro Menéndez de Avilés. Hay mucho que ver, pero existen 3 sitios particularmente ilustrativos del origen hispano de San Agustín. Número 1. Castillo de San Marcos. Esta fortaleza, construida en 1672, es un ejemplo de arquitectura militar española en las Américas. Un aspecto curioso es que, aunque lo parezcan, las murallas no son de piedra, sino de coquina, una mezcla de conchas de moluscos y arena, que resultó un material defensivo muy funcional. Desde sus terrazas se admira la bahía de Matanzas, antaño muy asediada por piratas, corsarios y británicos. Las instalaciones de San Marcos permiten conocer cómo era la vida de los soldados españoles, muy activa debido a las incursiones de los piratas y la cercanía de las colonias inglesas de Carolina del Sur. Número 2. Parque Arqueológico Fuente de la Juventud. Se trata de un parque privado con una fuente que obviamente no garantiza la inmortalidad, pero alude al origen de la presencia española en el territorio de Estados Unidos. Se dice que el explorador Juan Ponce de León escuchó una historia contada por los nativos de Puerto Rico sobre una fuente de la eterna juventud, lo que le motivó a organizar una expedición en 1513. Aunque esa versión es impugnada por varios historiadores, lo cierto es que esa expedición fue el origen de la conquista española en esta zona y también origen del nombre del estado norteamericano de la Florida. Tradicionalmente se considera que el parque fue construido alrededor del punto de desembarco de Ponce de León. Número 3. La Catedral Basílica de San Agustín. Este templo, sede del obispo católico de San Agustín, fue construido en la segunda mitad del siglo XVI y luego reconstruido en 1797. Pero en 1887 un incendio devoró la antigua estructura. Entonces, con los bloques de coquina y la mampostería exterior rescatada, se reconstruyó nuevamente la iglesia. En ese momento se le dio la actual forma cruciforme y se instaló un campanario de estilo renacentista español. La catedral tiene un significado particular para los latinoamericanos, especialmente para los cubanos, porque en una casa adyacente a la iglesia parroquial falleció el padre Félix Varela, precursor del pensamiento emancipador cubano. Los restos de Varela fueron trasladados a Cuba en 1911, pero en la catedral una tarja recuerda que el 25 de febrero de 1853 murió en San Agustín el sacerdote al que se reconoce como el hombre que enseñó a pensar a los cubanos. Por supuesto, estos no son los únicos vestigios del pasado español de la ciudad. Por ejemplo, en Avilés Street, la calle pública más antigua de Estados Unidos, está el Museo del Hospital Militar Español, una amplia muestra de la medicina de la época colonial. También St. George Street acoge hitos como la peña Peck House, residencia del tesorero real, construida por orden del rey de España en 1750. Muchas más huellas del pasado son perfectamente visibles en cualquier recorrido por San Agustín, probablemente la ciudad más española de Estados Unidos, o por lo menos una de las que mejor conserva el patrimonio hispánico de su origen. Si quieres seguir visitando algunos lugares pintorescos, suscríbete al canal y si te gustó regálanos un like para poder continuar viajando juntos, aunque sea de forma virtual.